Bienvenidos una vez más a la sección de NotiSalud y nos encontramos nuevamente con el doctor Juan Camilo Cuan. Bienvenido pues a nuestra sección y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y que últimamente nos preocupa mucho en nuestra sociedad y en los jóvenes principalmente, y es el consumo de las sustancias psicoactivas. Entonces hablemos, para entrar en contexto un poco, cómo se definen, digamos, las sustancias psicoactivas, como el consumo de estas como una enfermedad, una adicción, o cómo se podría clasificar. Paula, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a tu importante programa y pues primero el contexto de Zipaquirá es que en el momento tenemos más o menos un 40% de la población zipaquireña que son jóvenes y que viven entre los 10 y los 35 años. Esto quiere decir que el 40% de nuestra población está a riesgo al estar en la edad de 10 a 35 años, que es donde se aumenta realmente el consumo de sustancias psicoactivas. Como tú me preguntas, la adicción está definida ya y aceptada por la ley 1566 del 2012, que es una enfermedad y es una enfermedad crónica, es una enfermedad recidivante y es una enfermedad progresiva y que podríamos en algún momento llamar de degenerativa en aquellas personas en las que no encontramos una solución. Esto sería una definición para lo que es adicción. Y la otra definición es qué sería una sustancia psicoactiva. Una sustancia psicoactiva es aquella que al ingerirse, inyectarse o por cualquier vía de administración causa algún efecto en la esfera mental, en la esfera neurológica, alterando estados de conciencia, alterando equilibrio, dando una relajación muscular y en algunos momentos llegando hasta alucinaciones e ideas inexistentes. Bueno, doctora, hay otra cosa muy importante y es cómo afectan el consumo de estas sustancias psicoactivas en el contexto social, las personas que las consumen, cómo empiezan a verse afectadas. Pues tenemos varios impactos. El primer impacto, el impacto general y social, es que realmente las sustancias psicoactivas están relacionadas con problemas graves como son, uno, la violencia intrafamiliar. Las violencias intrafamiliares debidas al alcohol y debidas al consumo de sustancias psicoactivas son muy altas. Segundo, tenemos un grave problema con los accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito, sea en vehículos, sea en bicicleta, sea en moto, tienen un aumento de la incidencia por el consumo de alcohol, pero también de otro tipo de sustancias psicoactivas ilícitas. Eso sería a nivel de la parte social, pero también a nivel individual. Hay un deterioro progresivo de la salud. Realmente el individuo que cae en el consumo de sustancias activas es una persona que va perdiendo interés por otra cantidad de situaciones y que el consumo de la sustancia se convierte casi que en un modo de vida. Él vive, cuando ya es un adicto severo, él vive solamente para conseguir la sustancia, lo que le va a dar problemas familiares enormes, de pareja enormes, escolares enormes para la universidad, para el colegio, para el trabajo y finalmente el gran tercer impacto de las sustancias psicoactivas es que tienen un efecto enorme y muy importante en todo lo que es la criminalidad. Desafortunadamente, los consumidores de sustancias psicoactivas, un camino que les queda cuando son rechazados laboralmente, escolarmente y por la familia, es realmente la calle. Y en la calle, la relación con la delincuencia y con tener que primero robar a las familias, después robar a otras personas, a otras casas, para poder conseguir cómo mantener el consumo de estas sustancias.
Bueno, doctor, otro tema muy importante y que quizás es lo que más preocupa a los padres de familia en este momento, ya que tenemos claro qué es el consumo de sustancias psicoactivas y cuáles son estas, es cómo detectar cuando los hijos están consumiendo estas sustancias, cómo pueden ellos identificar que se encuentran consumiendo estas sustancias. Paula, qué importante tu pregunta porque es prácticamente la estrategia que proponemos. Realmente, si no hay un involucramiento de la familia para que estos adictos a sustancias psicoactivas salgan, pues es imposible. Entonces, prácticamente las sustancias psicoactivas necesitan que la familia tenga un sistema de alerta precoz. O sea que primero que todo es necesario la comunicación con el hijo, sobre todo este hijo adolescente, porque están llegando al consumo niños de 10 años, de 11 años. En las escuelas el microtráfico tiene toda una estrategia para que los niños desde los 10 años inicien consumos, sobre todo de bazuco, de marihuana, de alcohol, lo cual realmente hace que la comunicación entre los padres e hijos, entre los hermanos, entre los tíos, entre todo este gran núcleo familiar, sea muy importante para que nos empecemos a dar cuenta cuál de nuestros hijos está consumiendo. Y los síntomas de alarma, pues prácticamente primero, hay deterioro escolar. Cuando los padres se dan cuenta que el hijo ya no va bien en el colegio, que no tiene interés en el colegio, que realmente se vuelve perezoso, que no tiene motivación al deporte, a la cultura, que comienza a convertirse en irritable, en tener rabias inexplicables, que empieza a tener mala comunicación con su entorno social, cuando se le ve constantemente aislado, encerrado en sí mismo, que solo quiere ver a los amigos para ir a comprar, en ese momento la familia tiene que darse cuenta que de pronto su hijo está en un problema de consumo de sustancias psicoactivas y tiene que mejorar esa comunicación con él para que el niño, el joven, el adolescente, en el momento en que sienta que realmente el consumo de sustancias psicoactivas se le está convirtiendo en un programa, en un problema personal, en ese momento le pueda contar a su propia familia, pueda contarle a su familia que está padeciendo un problema. Y la madre, el padre y los hermanos sean capaces de escuchar a este niño, a este adolescente o a este joven. Bueno, eso en cuanto, digamos, lo que pueden saber los padres y cómo identificar a sus hijos, pero para los niños, jóvenes, adultos que nos están viendo en este momento y que de pronto están empezando esta etapa de entrar en el consumo de sustancias psicoactivas o que tal vez, digamos, les hayan ofrecido estarlo, ¿cómo pueden, digamos, prevenir esto y qué factores de riesgo hay para que ellos piensen mucho antes de entrar pues en esta adicción que es bastante grave y que ya lo hablábamos? Entonces, ¿qué consecuencias podrían haber? Pues realmente el primer gran consejo como médico que yo podría dar es que realmente evite sobremanera el tener contacto con estas sustancias psicoactivas, que en un momento dado no se deje convencer de pensar que no hay ningún riesgo. Los vendedores y los agentes del microtráfico en las escuelas, en los parques, en los alrededores del colegio, en los alrededores de los lugares de fiesta, siempre te dirán, pruébalo, pruébalo que no te va a hacer nada. Y siempre les estarán diciendo que la adicción no es nada que se puede manejar. Y esto realmente no es cierto, puesto que hay sustancias de una capacidad adictiva enorme como son la heroína, la cocaína y el bazuco, en los cuales con consumos reiterados, pero no muy largos o frecuentes, se puede llegar a la adicción. La adicción a la heroína es, digamos, de 30 puntos, quiere decir que de 30 personas que tienen contacto, de 100 personas que tienen contacto con la sustancia,
30 en un mes o 2 meses podrían empezar a tener conductas adictivas. Viene el alcohol y viene la marihuana, que están en un nivel medio de adicción, de poder convertir en adicta a la persona, pero son los más consumidos socialmente. Y el consumo de alcohol y marihuana empieza por un efecto cultural en el cual los jóvenes, y para ellos en este momento fumar marihuana hace parte de ser jóvenes, hace parte de su expresión, hace parte de su libertad. Y el tema del alcohol es que realmente tiene el alibi de ser socialmente aceptado y se considera que realmente es lo que se debe utilizar en todas las fiestas, en todos los triunfos, en todos los agasajos. Entonces el joven se confunde, empieza a este consumo social, a este consumo cultural, un poco empujado por su medio ambiente, y en un momento dado se va a dar cuenta que es inmanejable y que ya no tiene voluntad para volver atrás y que necesita más cantidades, más frecuencia para tener los mismos efectos, pero aparte también empieza a tener un síndrome de abstinencia, o sea, unos efectos colaterales como vómitos, como náusea, como depresión, como irritabilidad, como ansiedad, que le llegan cuando para el consumo por 1 o 2 días, lo cual con la tolerancia y con la abstinencia, el joven en cierta forma llega a un punto de no retorno, y en este no retorno es cuando podemos empezar a hablar de que hay una enfermedad crónica, recidivante, progresiva y que puede llegar a ser degenerativa. Bueno, entonces ya teniendo claro, digamos, todo lo que es esta adicción, cómo podríamos evitarla, sus riesgos y todo, ya para finalizar, las personas que ya se encuentren pues sumergidas en esta grave problemática pues que está últimamente tan latente, digamos, en nuestros jóvenes, ¿qué tratamiento se le puede dar ya cuando identificamos que nuestros hijos están consumiendo sustancias psicoactivas, cuando de pronto el mismo joven es consciente de que está consumiéndolas y quiere dejarlas de lado? ¿Qué tratamiento se le puede dar? Pues Paula, el primero que nos toca a nosotros los médicos que hemos estado en los servicios de urgencia es la urgencia médica. A los servicios de urgencia llegan muchos adolescentes en sobredosis, sobredosis de cocaína, sobredosis de marihuana, sobredosis de alcohol, sobredosis de bazuco, sobredosis de inhalantes, y allí tenemos que tener un equipo médico que les pueda dar una atención. Segundo es cuando la familia o el individuo son conscientes de que hay una adicción y buscan un apoyo. Por supuesto que el médico general está en la primera línea de ese apoyo, y en un segundo lugar tenemos a los psicólogos especializados en consumo de sustancias psicoactivas y a los psiquiatras, puesto que realmente se considera ya que la adicción a sustancias psicoactivas es una enfermedad de tipo de la salud mental. En tercer lugar, yo creo que es importante tener en cuenta que han existido las comunidades terapéuticas, pero en esas comunidades terapéuticas nos hemos dado cuenta que solo tenemos un 20% de éxito. Y en la tercera gran propuesta es realmente que, siendo el empleo del tiempo uno de los aspectos más importantes y de los factores de riesgo más importantes, socialmente los municipios, los gobiernos municipales tienen que ver mucho en esa oferta que es la oferta educativa, la oferta recreativa y de deportes. Yo, por ejemplo, le he propuesto a la alcaldía que recuperemos los parques, allí donde se está dando el mayor mercado de microtráfico, y que en estos parques la oferta social, la oferta recreativa, la oferta cultural sea mucho mayor. También he propuesto al señor secretario de Salud que veamos las posibilidades de tener equipos móviles, equipos que puedan ir a las escuelas, a los colegios, a las universidades, equipos móviles que puedan llegar a los parques para
establecer un contacto con los adictos o con las personas que tienen problema en el consumo de sustancias psicoactivas. Y por último, yo estoy muy seguro que lo que se impone en este momento es la estrategia de reducción de daños y que esa estrategia de reducción de daños tiene que tener una modalidad de atención que es una modalidad de atención ambulatoria. En este momento en el mundo los adictos están siendo tratados de forma ambulatoria con una implicación enorme del sector educativo, de las familias y de los gobiernos municipales para garantizar que esa atención sea en el tiempo y a largo término. No, nuestros programas de atención o de prevención de consumo de sustancias psicoactivas no pueden aceptar actividades puntuales, sino que tienen que ser actividades sincronizadas y que tienen que ser actividades en el transcurso de un largo tiempo. Bueno, doctor, entonces así llegamos al final de nuestra sección. Gracias por orientarnos frente a este tema tan importante para la sociedad en este momento. Y ustedes recuerden que nos vemos el próximo jueves con un nuevo tema de interés.